A todos, bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio. Y bueno, como ya saben, es viernesito de podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en redes sociales. Me encuentran como Luisillo9716. Ya llego a subir cosillas que a lo mejor por aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí que sin tanto rodeo, damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y como sabrán, pues ya creo yo que ya es bastante obvio. Este año se estrena Avengers Doomsday, que creo yo que no hace falta recordarlo. Una película que está siendo bastante peculiar. Tiene hype por un lado, mucha gente está emocionada, ya quiere verla, los cameos y eso. Mientras que por otro lado hay gente preocupada, gente molesta, porque mientras a Robert Downey Jr. y a los hermanos Russo les pagan millones y aparte a todos los involucrados en cuanto a dirección y actuación les van a dar un bono por cada hito de taquilla que haga la película, a los trabajadores, a varios trabajadores de Marvel Studios que se encontraban más que nada los del departamento de efectos visuales, artistas conceptuales, todo eso, fueron despedidos. Muchos de ellos inclusive desde que estaban desde Iron Man 1. O sea, con eso les explico lo que es, o sea, cómo está la situación tan peculiar, ¿no? Mucha entre controversia y emoción. Y sí, la verdad, mucha gente a lo mejor no lo recordará. O, o nunca, o no supo exactamente cómo era, pero no es poco que ver tiene con lo que se vivió Marvel en sus inicios. Nada que ver. De hecho, es muy diferente el Marvel de ahorita al de la fase 5, al de la fase 4, mucho más diferente de la 3, de la 2 e inclusive hasta de la 1. Así que, con motivo, por supuesto, de esta película que por mucha controversia que tenga, por mucho de que el casting de Robert Downey Jr. para Doctor Doom siga sin gustarme, así como a muchos, lo cierto es que de todos modos, tanto yo como varios la vamos a ir a ver sí o sí. O sea, vamos a ir con los amigos, vamos a bromear y jiji, o sea, va a ser desmadre, ¿no? Pero por este mismo motivo, en este podcast vamos a hablar en diferentes episodios no continuos, pero sí en algunos sobre pues diferentes cosas de Marvel. Por un lado en cómics pienso hablar por lo menos, aunque sea de 3 4 cómics relacionados con los Avengers, bastante los más icónicos y que yo consideraría buenos para comentar. Y por otro lado, por supuesto, haremos una recapitulación del UCM desde por supuesto su primera fase hasta la actualidad. Y qué mejor manera que en este episodio hablemos de la fase 1, solo de la fase 1. Pero eso sí, no solamente hablaremos de las películas, sino de ciertas cosas que pasaron por detrás y que fueron moldeando poco a poco el camino hacia lo que Marvel es ahora. Pero bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo es que Marvel pasó de publicar simplemente cómics, tener ciertos contratos con figuras de acción, hasta llegar al hecho de que se volvió una de las marcas más importantes de la cultura pop? La respuesta, los 90, porque los 90 fueron una época peculiar para el cómic. Más que nada para las dos editoriales grandes fue bastante complicado, pero hubo una que lo supo sobrellevar más que otra, DC, porque DC pues tuvo estos eventos tipo la muerte de Superman, Nightfall, el Crepúsculo Esmeralda, y aparte tenía el sello Vértigo, que eran estas historias independientes que le llamaron mucho la atención al público, así que no tuvo tanto problema en esa década, pero Marvel sí lo tuvo. Pero ¿qué sucedió aquí? En los 80s el mundo del cómic había cambiado, había dejado de ser este mundo para niños y se había demostrado de que había un público variado que consumía estas historias, desde que las consumían desde mucho antes se habían crecido hasta por supuesto las nuevas generaciones, por lo que pues de cierta manera hicieron al cómic un poco más un negocio mucho mayor, empezaron a salir las dichosas tiendas de cómics, porque antes ibas que al supermercado, a los puestos de revistas, ahí los comprabas, pero empezaron a salir las famosísimas tiendas donde comprabas eso, así como otro tipo de artículos de esta índole, como ñoños, frikis, geeks, como quieras decirle, pero por supuesto también tuvo que ver un poco esa cierta especulación, porque curiosamente muchos de los números antiguos que estas personas compraban, después valían millones, y muchas de estas compañías, sobre todo las dos más grandes editoriales, querían una rebanada del pastel, pero más Marvel, y Marvel
hizo muchas cosas mal para eso. Para empezar, sacó muchas impresiones de número uno con portadas variantes y eso. Y justamente ese era el problema. La gente solo compraba el número uno por la especulación y los siguientes ya no los compraba. Entonces esto hacía que las ventas cayeran, los costos se elevaran. ¿Qué llevó a Marvel a esto? A vender sus propias propiedades intelectuales. Muchas se fue, por ejemplo, Daredevil y Iron Man se fueron a Fox. Por ahí los Cuatro Fantásticos también se fueron a Fox. X-Men también se fue a Fox. Spider-Man se fue a Sony. O sea, fueron muchas cosas. Pero ahora tú te preguntarás, Luisillo, ¿por qué dices que Iron Man y Daredevil se fueron a Fox cuando pues los vimos en el UCM? Ah, pues aquí va rápida la cosa. Muchos de estos proyectos o fracasaron o simplemente no despegaron. El caso de Daredevil, por ejemplo, es que pues tuvimos su película de 2003, una película de Elektra, pero fueron fracasos en taquilla, en crítica y en el público, por lo que simplemente pues básicamente Fox abandonó esas partes y se las terminó regresando eventualmente a Marvel. Y por otro lado, hubo proyectos como la película de Iron Man que nunca despegaron. Hubo una película antes de la que conocemos que se tenía planeada, pero no despegó. Entonces, pues, en muchas de estas cosas, muchos de estos proyectos jamás salieron a la luz. Como dato curioso, Sony originalmente se le había ofrecido comprar todo el catálogo de Marvel, pero rechazaron todo. Simplemente querían Spider-Man, y fue una decisión que igual fue bastante importante porque creo yo que el UCM sería muy diferente o tan siquiera no hubiera pasado si Sony lo hubiera tenido, ¿no? Pero bueno, cosas de la vida. El caso es que Marvel se queda en sí con pocos personajes para derechos cinematográficos. O sea, obviamente los podían seguir usando en cómics, pero en otras cuestiones, pues estas compañías tenían como el derecho de usarlas en cine particularmente. Porque, por ejemplo, Spider-Man pudieron utilizarlo en series animadas. De hecho, esto hacía que, por ejemplo, en la serie de los 90, pues Spider-Man saliera con personajes como Punisher, como los X-Men y eso, pero pues en sí no podían hacer ellos una película de Spider-Man, solamente Sony. Pero justamente entre todo este relajo, en lo que les devolvían ciertos personajes, en los que había otros que pues se quedaron ahí porque les estaban sacando película, Marvel decide sacar el universo Ultimate, esta alternativa al universo principal, para atraer nuevos lectores, y fue algo que fue un éxito en su momento, con Spider-Man, The Ultimates, Ultimate X-Men, Ultimate Cuatro Fantásticos. O sea, eran versiones jóvenes y modernas de cierta manera de sus personajes. Hablaban de política, de temas que estaban actuales para esa época de los 2000, y bueno, pues esto llevó a que Marvel dijera, creo que podemos hacerlo. Y ahí es cuando, agarrando los pocos personajes que le quedaban, abriría Marvel Studios. Marvel Studios fue mucho antes que Disney. Desde antes se había creado esta subdivisión, porque si bien siempre veíamos el logo Marvel cada vez que empezaba una película, como las de Sam Raimi, de Spider-Man, o las de los X-Men y eso, lo cierto es que pues nada más era por los derechos que eran de Marvel en parte, pero en sí no era un estudio cinematográfico. Aquí ya lo abrieron, pero eso sí, pues había sus problemas, entre ellos que la mayor parte de personajes importantes no estaban. No tenían a los Cuatro Fantásticos, no tenían a los X-Men, no tenían a Spider-Man, no tenían a Hulk, pero con lo poco que pudieron, pues así, empezaron su plan en marcha, ¿no? E inclusive pues, se podrá decir que la suerte les sonrió, ya que lograron un trato con Universal, que era la que tenía los derechos de cinematográficos de Hulk, para bueno, pues poder lanzar esta gran iniciativa de películas de un universo conectado a la gran pantalla, cosa que en sí siempre se buscó con las otras cintas también, pero el problema siempre fueron los derechos. De hecho, por ahí en ciertas adaptaciones de estas películas aparecen personajes que obviamente nunca aparecieron. Por ejemplo, en la versión novela de Spider-Man 2 te dan a entender que está Hank Pym y que inclusive hay intervención de Ant-Man cuando el experimento de Doctor Octopus sale mal, cuando se le quedan pegados los tentáculos. Entonces, pues siempre hubo intenciones de, pero ahora sí iban en serio. Y para distribuir estas películas agarraron a Paramount. De hecho, tú si ves o tienes algo respecto a la primera fase, verás que en los créditos sale el logo de Paramount porque era la compañía encargada de distribuir. No tenían los derechos, pero sí distribuían estas películas en ese momento. Y por supuesto todo inició con Iron Man 1 en el 2008, ¿no? Que en su momento generó controversia porque originalmente se tenía planeado utilizar un traje completamente plateado. No iban a utilizar el traje rojo con dorado y eso, a lo que muchos fans les disgustó. Pero pues al parecer, según ciertas pláticas, como que
se echaron para atrás. Y si bien el traje plateado técnicamente se quedó en la película, solamente se quedó cuando fue el Mark II. De ahí en fuera, con el Mark III ya utilizaron los colores correctos de Iron Man y pues ya no pasó a mayores, ¿no? Pero lo cierto es que también muchos se preguntarán, Luisillo, ¿por qué Iron Man si era un personaje desconocido? No es tanto así. En sí, Iron Man es un personaje que tiene su importancia en el universo Marvel. De hecho, en los 90 tuvo una serie no tan famosa como las de X-Men o Spider-Man, pero sí tuvo su propia serie animada. De hecho, en algunos capítulos de Spider-Man logró salir el personaje junto con War Machine. Y en los cómics también era bastante relevante en las historias. De hecho, sin irnos más lejos, justamente en 2006-2007, Iron Man era parte importante de Civil War, del cómic, junto con Spider-Man y el Capitán América. Entonces, tampoco era tan descabellado. No era a lo mejor alguien nivel Spider-Man o alguien nivel X-Men, pero sí es cierto que era un personaje que tenía su dosis de ventas y que tenía su importancia en el universo como para que sea la apertura del universo cinematográfico de Marvel. Que bueno, pues así la cosa, ¿no? Que la verdad, o sea, es un personaje llamada Beer List o de lista B, o sea, no es como de los más vendibles, pero todavía tiene cierta importancia y ciertos números positivos para ser un personaje que esté al frente de las cosas, ¿no? Pero bueno, sale esta película y fue un exitazo en crítica, en taquilla, con el público, aunque hay que recordar que estas películas no eran los monstruos que fueron en fases 2 o 3. O sea, por ejemplo, la primera película recaudó como 600 y tantos millones, una buena cifra considerado un éxito, pero sí es cierto que si lo comparamos con cifras que hizo Marvel en su mejor momento, pues sí está bastante atrás. Ahora, obviamente esto siguió con el plan, de ahí por supuesto tuvimos ese mismo año El Increíble Hulk, una película que muy problemática, a mí me gusta honestamente, pero sí es cierto de que tuvo muchos problemas en su producción, particularmente por culpa de Edward Norton. Mucha gente extraña al actor y que lo quieren de regreso como Hulk, y sí hizo bien su trabajo porque él es muy buen actor, pero el problema es que él no está para ese tipo de películas. Tengan en cuenta de que Marvel, ese tipo de cosas que hacen, son muy controladas. O sea, sí dan luego a veces paso a libertad creativa, pero muchas veces llega un punto donde tienen que controlar cómo se hace, porque son películas blockbuster para todo el público. Y estamos hablando que en ese momento Marvel Studios no estaba bajo el control de Disney. Ahorita, menos alguien como Edward Norton podía trabajar en Marvel Studios porque sería mucho peor, porque en ese momento había muchas fricciones. Edward Norton quería una película más larga, más dramática, o sea, de hecho, mucha parte del hecho de que el Increíble Hulk sea como la parte más dramática del personaje, lo cual tiene sentido porque en sí es un personaje trágico, pues es gracias a Edward Norton, tanto para bien como para mal. Pero pues esto llevó a que no obedeciera al director, inclusive el mismo Kevin Feige intentó dialogar con esto, porque Kevin Feige ya había estado en producciones de superhéroes antes, de hecho estuvo en Spider-Man 3, pero aquí con Marvel Studios fue donde se empezó su labor de arquitecto de este universo, ¿no? Entonces él hablaba con Edward Norton y le decía, oye, pues, mira, porque, o sea, intentaba dialogar con él, pero simplemente no se podía. Y esto es, y de hecho cualquiera, si le preguntas a muchos, o sea, si tú buscas entrevistas hacia alguien que haya trabajado con este actor, casi nadie le cae bien, o sea, es un actor muy pesado. En Birdman, de hecho, técnicamente el güey se interpreta a sí mismo, porque es un pesado, y de hecho, en esa película también tuvo muchos conflictos con Iñárritu, con los demás actores, nadie se lo traga, y por eso no siguió más en este universo. De paso, pues la película le fue más o menos en críticas y con el público, y en taquilla, pues le fue mal, o sea, medio se recuperó algo, pero fueron como 300 y tantos millones su recaudación final, muy por la mitad de lo que hizo Iron Man 1, y bueno, con un personaje que técnicamente es más famoso y más reconocible que Iron Man, que es Hulk. Entonces, esto lleva a un desmadre entre, bueno, pues de que ya no podían usar a Hulk en películas en solitario. Ahorita la onda con Hulk es bastante curiosa porque según tenía entendido ya habían expirado los derechos de Universal, pero no, o sea Universal dejó que
Marvel siguiera usando el personaje en su universo, pero ya solamente podía salir con otros personajes. Más o menos algo similar al trato con Spider-Man de Sony, pero a la inversa, porque con Spider-Man es de que a fuerzas necesita ver personajes del UCM en las películas de Spider-Man, pero esa es otra historia que hablaremos más adelante, ya cuando lleguemos a la fase 3. El caso es de que, bueno, pues esto sucede, pero sí es cierto que el universo sigue en pie. De hecho, y tenemos la otra escena de postcréditos famosa, donde, bueno, pues por un lado tenemos a Tony Stark hablando con Ross, que habla sobre vamos a formar un equipo. Y pues también tiene que ver con la primera escena postcréditos original, la de Iron Man 1, donde vemos lo de la iniciativa Vengadores, que aparece Nick Fury y eso. Ahora, ¿se acuerdan de lo que les dije del universo Ultimate original? Pues tiene que ver mucho con el UCM, ya que fue también por este impulso que los planes originales del UCM eran adaptarse más apegado al universo Ultimate que al universo principal. Se ve mucho en el diseño de Iron Man, que si bien no es igual al universo Ultimate, lo cierto es que de cierta manera asemeja su patrón de diseño. De hecho, Hulk también se pensaba en un momento, en varios momentos del UCM hacerlo gris, porque el Hulk gris sale, o sea, si bien Hulk originalmente era gris en los cómics, recuerda más la versión gris del universo Ultimate, porque así es en la 1610 y eso. Y así, ¿no? Entonces, este universo originalmente iba a estar muy apegado a eso. De hecho, por eso Nick Fury es Samuel L. Jackson, porque el Nick Fury de ese universo era afroamericano y aparte estaba basado en dicho actor. Y pues dijeron, pues así de fácil y así lo casteamos, ¿no? Así que así terminó la cosa. Entonces, ese era el plan original, pero las cosas no eran muy seguras, porque hay que tener en cuenta que Marvel Studios era un estudio pues bastante pequeño a comparación de otros que hacían blockbusters o los que hacían las películas de otros superhéroes que no tenían sus derechos. O sea, cuando está la escena postcréditos de Iron Man 1 y hablan de la iniciativa Vengadores, no era algo seguro. De hecho, años después se mostró la escena original, donde referenciaban también a los X-Men y a Spider-Man. Entonces, o sea, no directamente, porque menciona algo, Nick Fury, algo como de tengo que lidiar con jóvenes con poderes así extraños saliendo por doquier, que es una referencia a los mutantes. Y luego dice uno que se pega en las paredes y eso, que es referencia a Spider-Man. Y así creo que, no me acuerdo si referenciaba a otro como Ant-Man o algo así, pero el caso es de que era más específico. Pero después la escena se modifica y solamente está lo de la iniciativa Vengadores. Pero como les dije, no se sabía si se iba a llegar a esto. De hecho, se darán cuenta, en 2009 no hubo películas de Marvel. Por uno, porque en ese momento Marvel no era la máquina de hacer películas y series. Y dos, justamente se estaba empezando a llevar a cabo la compra de Disney. Y esto es muy importante. Y en su momento mucha gente no sabrá o no lo recuerda, pero mucha gente odió todo eso. O sea, tenían un mal presentimiento para Marvel, de que los iban a hacer peores y eso. O sea, estaba la cosa mal, porque se empezaba a dar todo eso. Pero como lo saben, efectivamente la compra se hace y pues sí es cierto que al principio no fue tan bien porque la única película del 2010 que salió Iron Man 2 pues es considerada hasta el momento todavía creo yo de las peores de la fase 1 y sí me atrevería a decir que de las peores de Marvel en general. Es una película que intenté regresar a ver y me costó trabajo porque no, o sea, genuinamente se notaba que esto iba a ser otra cosa distinta, porque se sabe originalmente que se iban a basar en la película, en el cómic de El demonio en la botella, donde Iron Man se enfrenta a su mayor enemigo, el alcoholismo, porque sí, ese es el mayor enemigo de Iron Man. Y es una historia en los cómics muy personal, donde habla sobre cómo inclusive alguien con mucho dinero que tiene un traje de poder y es un superhéroe puede ceder ante algo que pues a muchos estamos a merced. Y la verdad es una línea bastante interesante. De hecho, en los cómics lleva muchas cosas como que Rhodey, el que es War Machine, se ponga el traje de Iron Man y que eventualmente después de eso Tony le construya su traje que es el War Machine, porque Rhodey antes de ser War Machine fue Iron Man de hecho, porque por el hecho de que Tony no podía, por su alcoholismo, descuidaba todos esos aspectos, él decide ponerse la armadura y pone cosas muy interesantes, pero se nota que se suavizó bastante. De hecho, toda esa trama de que se está envenenando por el reactor Ark y eso y que después descubre un nuevo elemento, se nota bastante que ese no era el caso. O sea, por los comportamientos de Tony en la película se notaba mucho que era un alcohólico.
O sea, porque, y esa es también otra diferencia. La primera película en tono es muy diferente a Iron Man 2. Iron Man 1 te muestra a Tony siendo un mujeriego, alcohólico. De hecho, hay escenas eliminadas de Iron Man 1, donde hay una escena que es extendida de cuando están en el avión. Roddy y Tony están en el avión camino a Afganistán, que les bailan las azafatas y eso. O sea, está todavía más extendida y te muestra que inclusive una de ellas durmió con Tony en el vuelo. Entonces o sea, no tenía tapujos en mostrar estas partes más controvertidas de los personajes. Y aquí no, aquí se notó mucho más rebajado el tono. También Whiplash, de hecho, inclusive el actor que lo interpretó, que es Mickey Rourke, que había ganado un Oscar, creo que un año cuando él había grabado esto, había ganado un Oscar por otra película que se llama El Luchador. Le disgustó mucho su experiencia porque él tenía más diálogos, él tenía más escenas, pero se las cortaron. O sea, fue un desmadre de producción también que metieron a Black Widow porque originalmente ella no iba a estar ahí. De hecho, esto hace que Jon Favreau casi casi se pelee con Disney. O sea, y iba a dejar por completo el proyecto. O sea, estuvo a nada de dejarlo porque estaban interviniendo mucho. Pero pues sale la película y sí es cierto que obviamente afianza mucho más lo que es el universo compartido. Porque sale Black Widow, tenemos otra vez a Nick Fury, pero esta vez está un poquito más en pantalla, inclusive haciendo todavía más referencia a los Avengers. Y pues por supuesto la escena que todos recuerdan, bueno, el momento pequeño donde sale entre las cosas que le pertenecían al papá de Tony, el escudo, o parte del escudo del Capitán América, cosa que obviamente pues a muchos fans, no sé, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que en ese momento yo no conocía tanto de cómics, pero ver eso me emocionó bastante porque, no es el Capitán América, pero en su momento yo pensaba que era una simple referencia y creo yo que muchos en general, tanto audiencia como críticos, pensaban que esas cosas eran referencia, que nunca se iba a dar algo tan grande, pero curiosamente aún con todo y fue como hasta ese momento, porque veremos que curiosamente las cosas sí se pueden poner peor, pero todavía falta mucho para eso. Cuando era de los peores momentos de este naciente universo cinematográfico, también se empezó a hacer más claro que sí se pueda llegar a hacer una película de Avengers, porque ya no eran un estudio pequeño y tenían un papi llamado Disney que les podía dar dinero. Y pues la película fue un éxito. Iron Man 2 con todo y que sea de las peores de la fase uno fue un éxito en taquilla. Y entonces pues obviamente esto afianzó bastante todo este asunto. Y por supuesto también recordarán otra escena post créditos donde al final, hasta el final vemos que hay un martillo en el desierto. Y ahí sí, porque un año después de todo esto llegaría obviamente Thor, la primera cinta, una película bastante bien, o sea, creo yo que igual mucha gente como que no le fue el gran hit en su momento, pero viéndola en retrospectiva como que sí, o sea, se sostiene. No es de las mejores de Marvel, y obviamente si hablamos de la fase uno se queda atrás de, creo yo, de la primera de Iron Man, de Capitán América, de los Vengadores, pero creo que esta tendría un buen cuarto lugar, siento yo que es mejor que Hulk y mejor que Iron Man 2, entonces... sí, la verdad es de que pues sí es cierto de que o sea, la verdad fue como de cierta manera un poco más arriesgado, porque al final de cuentas, pues, o sea, tengan en cuenta, o sea, Thor sí son personajes que si bien en los cómics igual es importante, sí está más por debajo de Iron Man o del Capitán y ese tipo de cosas, o sea, y el hecho de darle su propia película, pues sí fue un poco más arriesgue. Aún así, le salió bien igual, pero como les digo, ahí el UCM todavía no era la máquina monstruosa de hacer dinero, no, todavía faltaba un poquito más para eso, pero ya casi llegamos, ¿no? Pero bueno, pues también sí es cierto que nos dio a uno de los villanos más importantes, que era Loki. Y de hecho Loki marca un antes y un después en las películas de superhéroes porque es de los pocos villanos que en sí siguió apareciendo, porque una mala costumbre que todavía inclusive hasta nuestros días permanece por alguna razón en varias de estas cintas, es que matan al villano. O sea, no entiendo, o sea, no hay un archienemigo en sí. O sea, por ejemplo, tenemos las de Sam Raimi de Spider-Man, que sí, están chidas y todo, pero el Duende Verde es uno de los mayores enemigos de Spider-Man y se muere. Doctor Octopus se muere. Venom también, aunque Venom fue más que nada porque Sam Raimi odiaba a ese personaje. El nuevo Duende Verde también. También tenemos las de en las varias de los X-Men, muchos de los villanos como Sabretooth, Sapo, Striker, todo eso se mueren. O Magneto se quedó sin poderes. O sea, como que, o sea, Hollywood está muy mal acostumbrado a esto. Y el hecho de que Loki siguiera todavía ahí
es cuanto menos interesante, inclusive hasta nuestros días, porque ¿cuántos villanos del UCM no existen? No tenemos ni Ego, Ronan, o sea, se me pueden ocurrir, también, varios de la fase uno como Ironmonger, tenemos también Whiplash, tampoco, ya no sobrevivió. Muchos del Capitán América, o sea, como Roadblock, Red Skull medio técnicamente sí sobrevivió, pero pues se quedó en el espacio. Entonces, o sea, son muchos de estos villanos que no sobreviven. Killmonger, en general, o sea, es como una mala costumbre que tiene. De hecho, o sea, cuando hay un villano que sigue permaneciendo, me agrada. Y espero que el DCU no cometa ese error, por favor. Pero sí, eso fue importante porque igual, pues, es cuando justamente Loki se convierte en villano de los Vengadores. Y justamente después, unos meses después de Thor 1, tuvimos Capitán América. Y vaya qué buena película. Siento yo que mucha gente en su momento no, o sea, la consideraba aburrida. Mucha gente dirá, no, es de las mejores películas de Marvel. Y sí lo es, pero en su momento mucha gente la consideraba aburrida. O sea, mucha gente no le gustaba esta película, no le gustaba el personaje. Siento yo que fue algo que cambió con el tiempo. Más cuando después Marvel demostró que en verdad sí podía hacer cosas aburridas o mediocres. Pero bueno, la verdad es una película muy buena. Y también fue increíble ver al que fue anteriormente la Antorcha Humana como Capitán América. Que igual en su momento tuvo esa controversia porque a muchos fans de los cómics no les agradó Chris Evans como la Antorcha Humana y pensaban que iba a arruinarlo como Capitán América, lo cual no pasó. Gracias a Dios no pasó. Pero sí es cierto de que, bueno, pues fue una película que igual le fue bien en crítica, le fue bien en taquilla, y también es la que al final de cuentas terminó afianzando de que ya, los Vengadores iban a seguir por todo el final que hacen, y luego justo después de la película salió el tráiler de la primera cinta de los Vengadores, de que en efecto sí estaba sucediendo todo esto, de que no era pura especulación, en verdad las cosas iban a pasar. Ahora, en medio de todo esto, antes de que ya se viera vislumbrado que sí iba a haber una película de Vengadores, porque pues habíamos tenido estos personajes y luego Black Widow en Iron Man 2, Hawkeye en Thor y eso, o sea, como que ya estaba afianzado, pero sí es cierto que pasaron un par de cosillas entre medio que demostrarían que Marvel nunca fue tan perfecto y mucha gente lo idealiza bastante. Una es que estaba un proyecto que nunca que salió a la luz, pero hasta mucho después y muy diferente, que fue Ant-Man, porque sí, originalmente Ant-Man iba a salir en la primera fase, va a ser bastante importante. Eso sí, iba a ser Scott Lang. Mucha gente dice que iba a ser Hank Pym. No, cuando el proyecto era del director Edgar Wright, que es el que iba a dirigir la película, él desde un principio decía que iba a ser de Scott Lang, del segundo Ant-Man, que es el ladrón, porque iba a ser una película de atraco. Y Hank Pym iba a ser desde un inicio alguien bastante mayor. O sea, desde eso estaba desde mucho antes, no cambió nada. Pero lo cierto es que pues también vimos también uno de los problemas que ya mencionamos con Marvel, con la administración Disney, y es la libertad creativa, porque Disney y Marvel Studios se estaban metiendo tanto en el trabajo de Edgar Wright que pues él se terminó saliendo del proyecto. O sea, ya, no, ya dijo, ay, ya está aquí, y se fue a hacer mejor Scott Pilgrim. Entonces, eso pasó. O sea, aún así hay cosas del guion de Edgar Wright que están en la primera de Ant-Man, pero eso lo veremos cuando hablemos de la fase 2. El caso es que esa película nunca llegó a salir. Esto llegó inclusive a cambiar el hecho de tener a Ant-Man y a la avispa, porque originalmente esos personajes, porque en los cómics son miembros fundadores de los Avengers, más que Hawkeye, más que Black Widow, inclusive más que el Capitán América, porque el Capitán América no sale en el primer número, sale hasta el número 4. O sea, 4 o 6, no me acuerdo. O sea, no tarda en salir, pero aún así todavía no salía. O sea, literalmente nada más eran Hulk, Thor, Iron Man, la avispa y Ant-Man. O sea, eran los miembros fundadores, ¿no? Pero bueno, pues me dijeron, pues ya ni modo, los cubrimos con Hawkeye y esta Black Widow. Igual de todos modos, porque también en el universo Ultimate, original, bueno, en el original de los 2000, también los miembros fundadores de los Ultimates, que son los Vengadores de su universo, estaban la avispa y el hombre hormiga, entonces pues también los querían por eso, pero en parte que bueno, porque qué miedo que alguien haga la versión Ultimate de Ant-Man, pero la versión Ultimate de los 2000, porque es otro tema para otra ocasión, pero digámoslo así, de que sí, ese sí es un verdadero golpeador de esposas, con decirles todo. Pero pues ya, entonces sucede todo este desmadre. También hubo cosas de la primera de los Vengadores que nunca llegaron. Por ahí inclusive se tenía planeado que por lo del tercer acto y esto, Red Skull fuera uno de los villanos de la película. De hecho, el guionista de The Incredible Hulk y eso estuvo involucrado.
pero a nadie le gustó el guión, entonces llamaron a Joss Whedon. Y Joss Whedon fue el que, a ver, vamos a esto, y le dio a la película el toque que todos conocemos. De hecho, algo regresando a ver las primeras dos cintas de Vengadores, es que genuinamente sí se sentían como un equipo. O sea, de meterles conflictos con algunos, que algunos se llevan bien, y todo eso. O sea, ver cómo se construyen, de cómo no se llevan bien, hasta que se unen al final de la película completamente, que dicen somos los Vengadores. O sea, sí está bastante bien hecho, la verdad me gustó, o sea, Joss Whedon años después tendría muchas controversias, pero hizo un buen trabajo. Y estamos hablando que inclusive en ese momento Joss Whedon no era muy bien visto, solamente lo conocían por Buffy. Y era lo más positivo, porque en cine había hecho una película llamada Serenity y fue un fracaso en taquilla. Estuvo involucrado en el desarrollo de Alien 4, que fue Resurrection, y todo el mundo sabe que es de las peores películas de Alien, ¿ya? Y si bien hay gente que le gusta, hay muchos que no, entonces no había mucha gente con fe en los Vengadores, como ahorita, o sea, una situación medio similar a la que estamos ahorita, pero por otros motivos. Entonces, pero como sabrán, pues la película fue un mega éxito. Pero no solamente fue con mega éxito, o sea, fue un mega éxito. Y marcó un antes y un después para Marvel. Porque ahora sí Marvel podía presumir de que era un rey en taquilla. Porque si bien tuvo el caso de Incredible Hulk, que fue un fracaso, a las otras le fue bien, sí. Pero no les fue tan bien como esta. Esta fue un monstruo. Y era un presagio de lo que Marvel podría hacer en taquilla, del monstruo que se podía convertir. Yo me acuerdo en su momento, había filas para ir al cine. Gracias a Dios, en ese momento en mi país, México, empezaron a hacer esto de los asientos numerados, de que tú comprabas tu boleto y seleccionabas tu asiento, porque a lo mejor muchos de aquí son jóvenes y no sabrán o no recuerdan, pero en mis tiempos, cuando yo era niño, inclusive todavía apenas todavía entrando en mi etapa de adolescencia todavía, lo que eran las, películas, cuando ibas al cine, pagabas tu boleto, pero ya, si querías un asiento, tenías que llegar rápido a la sala y entrar y agarrar el asiento que tú querías. Porque si te tardabas más por estar comprando dulces, por ir al baño, platicando, lo que sea, aunque alcanzaras técnicamente entrar a tiempo a la película, puede que te quedara de que te tuvieras que estar hasta abajo, o inclusive en otros fenómenos taquilleros como pues no había este control de asientos, mucha gente compraba el boleto y lo que hacía era sentarse en las escaleras o ponerse en la entrada de la sala para ver la película, cosa que obviamente ya no se va a hacer por varias razones. De hecho ni siquiera en su momento era válido porque era un riesgo por alguna emergencia que hubiera gente sentada en escalones, pero bueno, pues otros tiempos. El caso es de que o la cosa hubiera sido otra si los Vengadores o sea, si estas películas se hubieran estrenado con el modelo de cine anteriormente donde no seleccionabas tu asiento, hubiera sido un desastre. Pero lo cierto es que sí, fue un mega éxito y la gente le encantó, o sea, marcó un antes y un después en Marvel, o sea, genuinamente. Y en el cine en general. A lo mejor va a venir el cinéfilo mamador de decirme, no digas mamadas, oye, es que ni que fuera mi dios Paul Thomas Anderson, que es un pinche tibio que no, que hace una película política, pero justamente después niega que es política porque es un tibio. No, o sea, no. O sea, no es nada, o sea, nada que ver. O sea, simplemente Los Vengadores en su momento en 2012 fue lo que en el 77 hizo Star Wars. De un antes y un después en el cine. Y esto fue. Ahí cuando llegó Avengers, todos los estudios cinematográficos querían su universo. Universal inició esta mamada del universo oscuro que nada más les duró una película. DC quiso ya hacer un universo a la de ya, lo cual le pasó factura a mal por un chingo de malas decisiones que hizo entre hacerle caso a Christopher Nolan y contratar a Zack Snyder hasta querer adelantarse a Marvel por años, pero esa es otra historia. El caso es de que, bueno, pues todo el mundo quería la rebanada del pastel. Muchos estudios compraron derechos de otros cómics que eran independientes y que muchos no topaban, pero los compraron porque dijeron, si pueden hacer que un güey que se llama Thor, que usa un martillo y que saca rayos pueda ser exitoso en taquilla, nosotros podemos hacerlo con cualquier personaje, ¿no? Pero Marvel supo cómo hacerlo. Marvel supo vender a estos personajes. Y en serio, la verdad, yo recuerdo esto con nostalgia y también hasta cierto punto intentando ser objetivo, y es que no, o sea, es muy diferente el hype, es muy diferente, aun con todo y cierta controversia, es muy diferente ahorita. Nada que, o sea, las primeras de Avengers, desde la uno hasta Endgame, nada que ver con lo que es ¿cómo se llama? Lo que es ahorita para Doomsday.
Nada. O sea, en serio, genuinamente fue otro fenómeno de otro nivel. Ver que en las papas, en los cines, o sea, en todos lados te recordaban Avengers. Figuras. No hubo videojuego porque hubo unos pedos por ahí en el desarrollo, pero iba a salir un videojuego para promocionar la película. Que de hecho, como dato curioso, los Chitauri en el universo Ultimate son originales del universo Ultimate. Y igual son los primeros como grandes enemigos que se enfrentan los Ultimates en los cómics. Y de hecho son como la versión de ese universo de los Scrolls, porque pueden cambiar de forma, pero eso se cambió y son como aliens genéricos en el UCM. Entonces, así. Y sí, fue un antes y un después. Y la verdad, genuinamente vivirlo en esa época donde el internet no era tan masificado, donde todavía, si querías ver un tráiler viendo una película, tenías que irte al cine, era otro pedo. O sea, genuinamente otro pedo. O sea, y este fue el inicio también del verdadero reinado de Marvel. Porque de ahí, Marvel no paró, tanto para bien como para mal, pero eso es otra historia. Y ya, así sucedió esta primera película, con momentos que se siguen recordando, con el siempre estoy enojado, Hulk, golpeando a Loki, o sea, la verdad la película, o sea, sigue estando bien hasta estos días, y de hecho ahorita, viendo cómo hace Marvel las cosas actualmente de los fracasos que tuvo y cómo es el panorama con Doomsday, me alegra mucho que, más allá de querer hacer fanservice de un universo compartido, genuinamente entregaron una muy buena película, con buena historia y personajes que agradaban, o sea, porque inclusive yo no me gustaba mucho Thor en su película, pero cuando apareció en Avengers me agradó bastante, o sea, y mostró el esfuerzo que había. Ver todo eso estuvo bastante bien y en serio, fue algo completamente diferente, genuinamente, o sea, wow. Y, y bueno, pues eso cambió las reglas del juego para siempre. Y no solamente eso, sino que ayuda a Disney a posicionarse para hacer un estudio de ganancia, ser un estudio de éxitos en taquilla. Cosa que no es completamente ahorita, digo, sí tiene todavía sus éxitos en taquilla, pero no es el mega monstruo que pues fue en esos tiempos, ¿no? Porque se podría decir que aquí el reinado de Disney en taquilla, o sea, el reinado de Disney en taquilla inicia aquí y termina como en 2019. O sea, todos esos años fue su reinado en taquilla, de que mucho éxito tras éxito tras éxito. Y en parte fue gracias a Disney, porque les inyectaron ese dinero. Sin Disney no hubiéramos podido tener esta película. Tanto para bien como para mal, es la verdad. Y así es. Y bueno, pues también recordarán por supuesto su escena post créditos donde vemos el vistazo a Thanos. Pero eso implicaba otra cosa que no terminó sucediendo, pero eso lo hablaremos en la siguiente parte de recapitulando el UCM, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que si les gustó mucho este episodio, den like y compartan. Si llegaron hasta aquí, déjenme en comentarios cuál es su película favorita de la primera fase, sea Avengers, sea Capitán América, hasta Iron Man 2 y el Increíble Hulk son válidos. Digo, comparándolo con lo que con lo que sacó Marvel después, esas películas son mucho mejores. Entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que terminamos el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.